Los guardianes inquebrantables de Pablo Escobar. En 1980, la Policía Nacional de Colombia capturó a Ricardo Prisco, conocido como el Chino o Richard, en Pereira, debido a su involucramiento en el robo de vehículos. Tras recuperar su libertad, fue reclutado por la orden de Pablo Escobar en el cártel de Medellín. Prisco se mostró leal a Escobar, demostrándole su incondicionalidad en mensajes dirigidos a él. En junio de 1982, su hermano Armando Prisco también fue capturado en Medellín por participar en un ataque en contra de un agente de policía en la comuna de Aranjuez. Permaneció en prisión durante 2 años en la cárcel de Bellavista. En diferentes ocasiones, Ricardo fue capturado nuevamente por las autoridades, primero por homicidio en febrero de 1983 y luego en agosto de 1984, aunque fue liberado poco tiempo después. En el barrio de Aranjuez, los Priscos ganaron popularidad por asaltar almacenes y vender productos a precios más bajos a los habitantes. Además, ayudaban a familias pobres y estudiantes necesitados, lo que les hizo ganar simpatía y les otorgó un papel importante en resolver conflictos familiares y financiar celebraciones en el vecindario. Con el dinero obtenido de sus crímenes, los hermanos erigieron una estatua de la Virgen del Carmen en su casa y antes de cometer actos delictivos solían encomendarse a la Virgen encendiendo cirios. La organización Los Priscos comenzó a destacarse después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984. Luego, en julio del año siguiente, mataron al juez Tulio Manuel Castro Gil en Bogotá, quien había dictado una orden de detención contra Pablo Escobar. A raíz de las investigaciones sobre el asesinato del magistrado Hernando Vaquero Borda en 1986, se dio a conocer la existencia de Los Priscos. Durante esa época también fue asesinado el Negro, alias Eneas Prisco, en la comuna Manrique. Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, fue asesinado en diciembre de 1986 por Los Priscos, según investigaciones del Departamento Administrativo de Seguridad. Varios miembros de la organización fueron procesados por este crimen en diciembre de 1987. En los meses posteriores al asesinato de Guillermo Cano, ocurrido en Medellín, Colombia, los miembros de la organización criminal conocida como Los Priscos se vieron involucrados en una serie de conflictos internos, lo que llevó a la ejecución de varios de sus integrantes. La muerte de Cano provocó un desencadenamiento de violencia en la ciudad, sus alrededores y en el Valle del Cauca. El plan inicial para asesinar a Cano fracasó en un intento al mediodía, lo que obligó a que en el atentado final, que se llevó a cabo en la noche, participara otro pistolero en lugar de Luis Eduardo Osorio, alias La Guagua, quien originalmente había sido seleccionado para cometer el crimen. En su lugar, Álvaro García, conocido como El Zarco, tomó la responsabilidad del asesinato. Cuando la camioneta de Cano giraba frente a la sede del periódico El Espectador, García, ocultando su rostro tras una bufanda, disparó rápidamente una ráfaga de metralleta contra él. Tras el tiroteo, huyó en la motocicleta junto al conductor por la avenida Carrera 68. En días previos al asesinato de Cano, 2 hombres identificados como Castor Emilio Montoya, alias Quimilio, y Edison Harvey Hill, alias Moquis, fueron avistados merodeando cerca de la sede del periódico. Quimilio había estado involucrado en la muerte de un magistrado y ambos estaban conectados con la organización de Los Priscos. Moquis condujo la motocicleta que transportaba a La Guagua en un intento fallido de asesinar a Cano. García cometió un error durante el atentado, ya que su bufanda se cayó, lo que permitió a varios testigos identificarlo como el autor material del crimen. Las autoridades pudieron crear un retrato de robot de él, que fue reconocido por los testigos presentes en el momento del asesinato. Tras el asesinato de Cano, surgieron disputas y discrepancias entre García, Osorio y los hermanos Prisco, los líderes de la organización. La pelea se debió en parte a las pretensiones de Osorio de cobrar como si él hubiera sido el autor del asesinato, lo que llevó a los Priscos a negarse a pagarle lo acordado debido a que García había sido el tirador. Esta lucha interna llevó a varios atentados contra Osorio, quien logró defenderse en varias ocasiones, incluso matando a miembros de la banda de Los Priscos que intentaron atacarlo. Sin embargo, finalmente Osorio fue asesinado en un lujoso hotel de San Jerónimo por un grupo de 20 hombres de Los Priscos. Los enfrentamientos internos también resultaron en la muerte de Gil, quien era el conductor de la motocicleta utilizada en el asesinato de Cano.
En las investigaciones posteriores se descubrió que la madre del Zarco, María Ofelia Saldarriaga, había realizado transacciones financieras relacionadas con los crímenes, lo que permitió a los investigadores vincular a los autores de la muerte de Cano con la organización de los Priscos. En julio de 1987, José Rodolfo Prisco falleció a los 32 años en un enfrentamiento armado con agentes del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá. En este evento, las autoridades lograron frustrar 2 atentados planeados por los Priscos en la ciudad. Uno de los objetivos era presuntamente un juez que investigaba el asesinato de Guillermo Cano Izaza, mientras que el otro objetivo no fue revelado por las autoridades. Junto a Prisco también fueron abatidos 3 de sus cómplices. Los delincuentes habían llegado a la ciudad ese mismo día y se habían hospedado en el Hotel Plaza, ubicado en el norte de la ciudad. Habían trazado un plan para atentar contra un ganadero cuyas actividades estaban bajo investigación por parte de las autoridades. Los criminales fueron interceptados alrededor de las 10:30 de la noche en la calle 127, cerca del lugar donde el ministro Rodrigo Lara Bonilla había sido baleado en 1984. Los 4 delincuentes viajaban en un vehículo Mazda alquilado y fueron requeridos por las autoridades para verificar sus identificaciones. En ese momento, los criminales abrieron fuego contra los oficiales y murieron cuando estos respondieron al ataque. Mientras transportaban los cadáveres al Instituto Nacional de Medicina Legal, el camión fue interceptado en 2 ocasiones por un vehículo todoterreno que aparentemente intentaba recuperar los cuerpos. La policía estimó que la muerte de José Rodolfo Prisco representaba un golpe decisivo para la organización, ya que él era considerado el cerebro detrás de los Priscos. Él era el encargado de planear los golpes, decidía qué armas utilizar, cómo seguir a las víctimas y por dónde escapar. Por su parte, el DAS calculó que los Priscos contaban con entre 60 y 100 integrantes. En 1988, la jueza Consuelo Sánchez Durán relacionó a los Priscos con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y el director de la Policía Antinarcóticos, Jaime Ramírez. A pesar de esto, la banda continuó su escalada de violencia y asesinando al abogado y periodista Héctor Giraldo Gálvez en Bogotá en marzo de 1989. El 25 de enero de 1988, el Cártel de Medellín perpetró el asesinato de Carlos Mauro Hoyos, quien se desempeñaba como Procurador General de la Nación. Existe poca información disponible sobre este caso. No obstante, las autoridades vincularon a los Priscos con este crimen. El 4 de julio de 1989 ocurrió una explosión en un carro bomba en Medellín, justo cuando el vehículo del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, transitaba por una de las principales vías de la ciudad. Según informes de 3 testigos, este magnicidio se debió a una confusión por parte de los sicarios encargados de asesinar al director de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, quien era el verdadero objetivo del atentado y fue asesinado semanas después. Los asesinos prepararon el carro bomba cerca del estadio Atanasio Girardot, en la avenida Pichincha. En ese momento, el gobernador Roldán salió de su casa rumbo a su oficina en un Mercedes-Benz escoltado por vehículos de la policía. Casualmente, la caravana de Quintero era similar en apariencia. Sin embargo, Quintero decidió tomar una ruta diferente a la habitual ese día. Cuando los asesinos avistaron el convoy, detonaron el artefacto explosivo creyendo que era el de Quintero. El atentado resultó en la muerte del gobernador Roldán, aunque el Cártel de Medellín negó en varias ocasiones ser responsable de su muerte, argumentando que nunca ordenaron dicho crimen. No existen pruebas más allá de los testimonios de los testigos que demuestren su implicación, incluso si se trató de un error. No obstante, las autoridades vincularon a los Priscos con este crimen. En 1989, el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, tomó la decisión de planear el asesinato del líder político Luis Carlos Galán tras varias reuniones secretas. Durante ese periodo, Escobar se ocultaba en una finca en Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá. Una vez tomada la decisión de asesinar a Galán, Escobar ordenó a John Jairo Velázquez, alias Popeye, que ubicara a Ricardo Prisco y lo llevara a la finca. En ese escondite, Escobar entregó a Prisco una cédula de ciudadanía a nombre de Pacho Herrera, un enemigo miembro del Cártel de Cali, para que comprara un vehículo que se usaría en el atentado contra Galán. La idea era implicar a la gente del Cártel de Cali y enfrentarlos con las autoridades.
Posteriormente, el 5 de agosto de ese mismo año, los priscos intentaron llevar a cabo el atentado colocando un cohete en un lote baldío apuntando a la Universidad de Medellín, donde Galán iba a dictar una conferencia custodiado por el coronel Quintero. Sin embargo, una vecina alertó a las autoridades sobre la presencia de individuos sospechosos, lo que hizo que los atacantes huyeran precipitadamente, excepto uno que disimuló orinando. Cuando los policías le preguntaron si era miembro de la banda, el hombre afirmó ser un indigente y que había visto a unos hombres abandonar unas armas antes de escapar. La policía lo detuvo por un breve tiempo y luego lo dejó ir. Tiempo después, ese mismo hombre ingresó a un conducto de aguas residuales e instaló una bomba en el comando central de la policía de Antioquía. En el intento fallido de asesinar a Galván, hizo que Rodríguez Gacha organizara un nuevo atentado, acabando con la vida del líder político el 18 de agosto siguiente en Soacha. En 1990, los priscos adquirieron mayor relevancia dentro del cártel de Medellín después de la muerte de figuras claves como John Jairo Arias Pinina, Gustavo Gaviria y Luis Fernando Gaviria Abraham, este último primo de Pablo Escobar. A finales de ese mismo año, Armando Prisco enfrentó a una patrulla de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en el enfrentamiento recibió un disparo en la cabeza que parecía mortal. Los atacantes creyeron que estaba muerto y se retiraron, difundiéndose la noticia de su fallecimiento. Sin embargo, Conrado Antonio, el hermano médico de Armando, lo llevó rápidamente a una clínica y logró salvarle la vida. Uno de los hombres de confianza de Armando Prisco, creyendo la muerte de su jefe, decidió gastar una gran cantidad de dinero que tenía guardado, pero cuando se enteró de la inesperada recuperación de Armando, temiendo tener que rendir cuentas por el dinero gastado, optó por colaborar con las autoridades y revelar que Prisco se estaba recuperando en una finca en Llano Grande. Luego, proporcionó la ubicación de Ricardo, otro miembro de la organización en el barrio Conquistadores. Las autoridades, lideradas por los generales Miguel Maza Márquez y Octavio Vargas Silva, decidieron actuar y ordenaron a la fuerza elite que alistara a 250 hombres. Luego, cercaron una lujosa casa en el barrio Conquistadores de Medellín, donde se suponía que estaban los hermanos Prisco. La medianoche del 22 de enero de 1991, las autoridades iniciaron el asalto y hubo un enfrentamiento armado con los priscos en el interior de la casa. David Ricardo, considerado el noveno hombre más importante de la estructura del cártel de Medellín, recibió 10 disparos de bala y murió en el enfrentamiento. Según las autoridades, fue asesinado delante de su familia, incluyendo a su esposa embarazada. En el mismo día, en otra locación, Vidal de Jesús Osorio Valencia, quien intentó proteger la fuga de David Ricardo, fue también abatido, recibiendo 9 impactos de ametralladora. En la vereda cabecera, en la inspección de Llano Grande, donde previamente habían capturado a Carlos Leder, las autoridades se enfrentaron en otro tiroteo con Armando Prisco, quien, según un comunicado posterior de los extraditables, estaba paralítico. Prisco tenía 2 órdenes de captura en su contra por hurto y fuga de presos. Con la muerte de los hermanos Prisco, el grupo quedó prácticamente desmantelado, aunque algunas acciones que habían iniciado continuaron durante algunos días. Al momento de su muerte, los Priscos eran buscados por haber ordenado el asesinato de 50 agentes de la policía y por otros 9 asesinatos. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.